hay algo que aprendí después de años diseccionando vidas ajenas. Las historias más brutales no comienzan con gritos ni explosiones. Comienzan con un gesto pequeño. Un papel deslizado sobre una mesa. Una pausa demasiado larga. El momento exacto en que alguien decide dejar de fingir. Esta es la historia de Gabriela Ríos. Y si creen que van a escuchar otra fábula corporativa sobre la empleada sumisa que se venga del jefe incompetente, están equivocados. Esto no es venganza. Esto es física. La gravedad siempre termina cobrando lo que le deben. Pero para entender el final, necesitan ver las grietas desde el principio. El despacho de Rodrigo Castellanos olía a cuero nuevo y ambición heredada. Paredes de cristal que daban al skyline de Santa Fe, muebles importados que nadie había elegido con cariño, solo con presupuesto. El tipo de oficina que grita llegué cuando en realidad susurra me lo dieron. Gabriela entró sin tocar. 14 años en esa empresa le habían ganado ese derecho, aunque él no lo supiera. Rodrigo levantó la vista de su laptop con esa expresión de quien está acostumbrado a que la gente pida permiso para respirar en su presencia. Tenía 32 años, mandíbula cuadrada, y el tipo de bronceado que solo se consigue en Cancún o en camas de rayos UV. Su corbata costaba más que el sueldo mensual de 3 empleados del área técnica. Gabriela caminó hasta el escritorio de caoba, importado de algún lugar que él probablemente no sabía ubicar en un mapa, y colocó su tarjeta de presentación con la precisión de un cirujano depositando un bisturí. Rodrigo miró la tarjeta. Luego a ella. Luego otra vez la tarjeta. Algo se fracturó detrás de sus ojos. Y entonces se rió. No una risa cortés, de esas que se usan para llenar silencios incómodos. Una carcajada genuina que rebotó contra los cristales de su oficina de esquina como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. 30 minutos antes, ese mismo hombre la había despedido frente a 8 ejecutivos de la firma adquiriente. Públicamente. Sin previo aviso. Con la misma ceremonia que se usa para desechar un clip oxidado. Ahora estaba viendo ese pequeño rectángulo de cartulina como si acabara de reescribir su futuro entero. La risa murió primero. Después vino el silencio. El tipo de silencio que pesa, que asfixia, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno a través de las rejillas del aire acondicionado. Rodrigo tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó como un elevador atascado. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Gabriela no respondió inmediatamente. Se permitió 3 segundos de observación clínica. El sudor naciendo en su frente. El temblor casi imperceptible en su mano derecha. La forma en que sus hombros perdieron 2 centímetros de altura. Las grietas, cuando finalmente aparecen, son hermosas. Pero para apreciarlas, hay que saber de dónde vienen. Mi nombre es Gabriela Ríos. Tengo 45 años. Y hasta ese martes por la mañana, había dedicado 14 años de mi vida a construir Meridian Technologies desde sus cimientos. No era la cara de la empresa. No era quien daba conferencias en foros de innovación ni aparecía en las portadas de revistas de negocios. Era la infraestructura. Los cimientos que nadie ve pero de los que todos dependen. Diseñé los protocolos de encriptación que mantuvieron los datos de nuestros clientes seguros mientras los competidores sangraban información a los hackers como heridas abiertas. Construí los sistemas de respaldo que nos mantuvieron operativos durante el peor ataque 2 que la industria había presenciado. Cuando nuestro centro de datos en Querétaro se incendió a las 3 de la madrugada, fui yo quien coordinó la migración mientras todos los demás todavía trataban de entender qué significaba migración de emergencia. Negocié contratos con proveedores que podrían habernos aplastado con un solo aumento de precio. Creé el marco de cumplimiento regulatorio que nos permitió expandirnos a mercados europeos sin activar pesadillas legales. Documenté cada proceso, cada árbol de decisiones, cada punto único de falla en sistemas tan complejos que incluso nuestros propios ingenieros a veces se perdían en ellos. Era la memoria viva de Meridian. Y las memorias, como descubriría Rodrigo, no se borran con un simple "estás despedida". Todo comenzó a desmoronarse cuando Aurelio Castellanos, nuestro CEO fundador, decidió retirarse. Sin plan de sucesión. Sin transición gradual. Solo un anuncio en la junta trimestral y una oficina vacía el lunes siguiente. El consejo entró en pánico. Necesitaban a alguien rápido, alguien con el apellido Castellanos,
alguien que pudiera tranquilizar a los inversionistas con la ilusión de continuidad. Entré en Rodrigo Castellanos. 32 años. Sobrino del fundador. Graduado de un programa de negocios más famoso por las donaciones de sus exalumnos que por su plan de estudios. Su perfil de LinkedIn era una clase maestra en palabrería corporativa vacía, apasionado por la sinergia, creyente en la innovación disruptiva, enfocado en la integración vertical a través de plataformas horizontales. Frases que suenan impresionantes hasta que te das cuenta de que no significan absolutamente nada. Su primera semana, convocó una asamblea general y anunció que Meridian estaba entrando en una nueva era. Vamos a eliminar la burocracia, declaró con la convicción de quien ha leído exactamente un libro de liderazgo, y liberar nuestro verdadero potencial. La gente aplaudió. Yo tomé notas. En cuestión de días, el patrón emergió con la claridad de una radiografía. Los gerentes de proyecto dejaron de ir a Rodrigo para tomar decisiones. Venían a mí. Las consultas legales evitaban su oficina por completo. Finanzas necesitaba aprobaciones y me encontraban en el cuarto de servidores o en el armario de suministros que había convertido en espacio de trabajo secundario, porque mi oficina real había sido reasignada al consultor de innovación de Rodrigo. No me quejé. Arreglé lo que se rompía. Respondí lo que preguntaban. Me quedé hasta que el equipo de limpieza se iba, y después me quedé más tiempo. Porque cuando llevas suficientes años dentro de una empresa, desarrollas un instinto. Puedes sentir los temblores antes del terremoto. Puedes oler el humo antes de que nadie vea las llamas. Y cuando Grupo Halcón comenzó su proceso de diligencia debida para la adquisición, supe exactamente cómo terminaría esta historia. Rodrigo simplemente no había leído tan adelante. El cambio no se anunció a sí mismo. No hubo memorándum. No hubo organigrama de reestructuración, no hubo correo departamental. Rodrigo simplemente dejó de incluirme. Las sesiones de estrategia se convirtieron en solo liderazgo. Las llamadas con clientes se transformaron en discusiones ejecutivas. Cuando la gente preguntaba dónde estaba yo, él agitaba la mano con desdén y decía: Gabriela es más táctica que estratégica. Es fantástica manteniendo los trenes en movimiento, pero necesitamos gente que pueda reimaginar las vías. Escuché esa línea 3 veces antes de dejar de contar. Pero aquí está lo que Rodrigo no entendía. Ser subestimada a veces es más valioso que ser respetada. Cuando la gente piensa que solo eres quien arregla sus problemas de impresora, dejan de vigilar lo que realmente estás haciendo. Dejan de cuidar sus conversaciones. Olvidan que la persona que construyó el sistema probablemente se dejó algunas puertas traseras. No del tipo ilegal. Del tipo documentado. Del tipo que está enterrado en especificaciones técnicas y requisitos de cumplimiento que nadie lee hasta que algo catastrófico sucede. Seguí trabajando. Mantuve la cabeza baja, mi documentación meticulosa, mis respuestas a preguntas breves y factuales. Cuando Rodrigo tomaba decisiones que contradecían protocolos establecidos, las registraba. Cuando anulaba medidas de seguridad que habían tomado años implementar, archivaba las cadenas de correo. Cuando prometía a clientes funcionalidades que nuestra infraestructura no podía soportar, me aseguraba de que las limitaciones técnicas quedaran claramente establecidas por escrito. Con marcas de tiempo. Siempre con marcas de tiempo. El equipo de diligencia de vida de Grupo Halcón llegó como siempre llegan los auditores, corteses, meticulosos y silenciosamente escépticos. Hacían preguntas inteligentes. Querían ver detrás de la cortina, más allá de las presentaciones brillantes y las proyecciones de ingresos. Querían entender qué hacía funcionar realmente a Meridian. Rodrigo se reunía con ellos diariamente. Llevaba diapositivas y confianza. Hablaba de posicionamiento de mercado y trayectorias de crecimiento. Usó la palabra sinergia 14 veces en una sola presentación. Conté. Mientras tanto, yo recibía un tipo diferente de preguntas. Llegaban por canales secundarios al principio. Un analista junior enviaba un correo preguntando sobre arquitectura de sistemas. Un oficial de cumplimiento solicitaba documentación sobre nuestras certificaciones de seguridad. Respondí con hechos. Solo hechos. Sin opiniones, sin comentarios, sin señalar culpables. Entonces Marcela Vega, directora técnica de Grupo Halcón, me envió una invitación de calendario. El asunto era simple. Verificación de realidad operativa.
Me quedé mirando esa invitación más tiempo del necesario porque entendí lo que significaba. Cuando la gente técnica rodea al liderazgo para hablar con los verdaderos constructores, significa que ya encontraron grietas en los cimientos. Ya no están investigando. Están confirmando. La reunión estaba programada para 15 minutos. Me preparé durante 1 hora. Marcela no perdió tiempo en cortesías. Abrió su laptop, sacó un documento, y giró la pantalla hacia mí. Explícame esto. Era una de las propuestas de infraestructura de Rodrigo, la que sugería consolidar nuestra arquitectura de servidores para reducir redundancia y mejorar eficiencia. En términos no técnicos, quería eliminar los sistemas de respaldo que nos habían salvado durante el incendio de Querétaro. Sería catastrófico, dije con calma. Tendríamos un punto único de falla a través de toda nuestra base de clientes. Eso pensé, respondió Marcela. Pero Rodrigo nos aseguró que esto era estándar de la industria. Es estándar para empresas que no les importa quedarse fuera de línea 72 horas durante una crisis. Marcela hizo una nota. Su pluma se movió con la precisión de alguien catalogando evidencia. ¿Y los cambios al marco de cumplimiento que propuso? Me listó 5 iniciativas. Expliqué por qué cada una violaría regulaciones federales o contradiría obligaciones contractuales con nuestros clientes más grandes. No editorialicé. Solo conecté los puntos entre las ideas de Rodrigo y sus consecuencias inevitables. Al final de nuestra reunión de 15 minutos, que se había estirado a 45, Marcela cerró su laptop y me miró directamente. ¿Cuánto de esta empresa realmente pasa por ti? Elegí mis palabras con cuidado. Construí la mayoría de los sistemas críticos. Mantengo relaciones con proveedores clave. Tengo la documentación de procesos que no están escritos en ningún otro lugar. ¿Por qué no está documentado en otra parte? Lo está. Rodrigo simplemente no ha leído esos documentos. La expresión de Marcela no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando una pieza del rompecabezas cae exactamente donde esperabas. Probablemente tendremos preguntas de seguimiento. Estaré disponible. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina por un largo rato, mirando las líneas de código en mi pantalla, pensando en lo que viene después cuando la gente con el dinero comienza a hacer las preguntas correctas a las personas correctas. 3 días después, un correo apareció en mi bandeja de entrada a las 11:47 de la noche. Sin línea de asunto. Sin texto en el cuerpo. Solo un archivo adjunto etiquetado, planificación-transición-borrador. El remitente era una dirección que no reconocía, pero el dominio pertenecía a Grupo Halcón. Alguien me había enviado algo que no se suponía que debía ver. O era un error. O era una prueba muy deliberada. Casi lo borré. Casi. Pero 14 años de leer documentación técnica me habían enseñado que la información más importante usualmente está enterrada en los archivos que la gente piensa que nadie leerá. Lo abrí. El documento era exactamente lo que el nombre del archivo sugería. Un borrador interno del plan de transición post-adquisición de Grupo Halcón. Estaba lleno de marcadores entre corchetes, control de cambios, y notas marginales en diferentes colores. El tipo de documento de trabajo que existe antes de que las decisiones se conviertan en anuncios oficiales. Desplacé lentamente, absorbiendo los organigramas, las definiciones de roles, el cronograma de integración. Entonces encontré la sección que hizo que mi pulso se acelerara. Retención de personal crítico y estructura de autoridad. Debajo, una subsección, director de continuidad operacional. Al lado, por definir, requiere aprobación del Consejo. Guardé el archivo en una unidad encriptada que mantenía separada de los sistemas de la empresa. Lo etiqueté como materiales-referencia-2025. No seguro. No palanca. Solo referencia. Porque una vez que empiezas a pensar en documentos como armas, ya cruzaste una línea de la que no hay regreso. La mañana siguiente, Rodrigo impulsó otra iniciativa de optimización. Esta vez decidió renegociar nuestro contrato principal de proveedores sin consultar a legal ni a finanzas. Envió un correo a nuestro proveedor de infraestructura exigiendo una reducción del 30% en costos, citando estándares de mercado que no existían. El proveedor me llamó directamente. ¿Qué está pasando, Gabriela? Este correo no suena como tú. No es de mi parte,
Respondí cuidadosamente. Recomendaría que esperen 48 horas antes de responder. ¿Deberíamos preocuparnos por el contrato? No. ¿Por la transición? Déjame confirmarte después. Reenvié toda la cadena de correos a una bandeja de cumplimiento genérica que sabía que Grupo Halcón estaba monitoreando. Sin comentarios. Sin acusaciones. Solo el hilo con una nota simple. Para su información, relaciones con proveedores pueden requerir estabilización durante el periodo de transición. 12 horas después, Marcela me llamó. ¿Aprobaste esa renegociación de proveedores? No. No fui consultada. ¿Sabes cuál sería el impacto si terminaran el contrato? Perderíamos acceso al 40% de nuestra infraestructura de servidores en 30 días. Los datos de clientes tendrían que migrarse bajo protocolos de emergencia. El costo sería aproximadamente 8 veces lo que Rodrigo cree que ahorraría. Hubo una pausa larga. El tipo de pausa que suena a alguien escribiendo furiosamente. ¿Puedes documentar ese análisis? Ya está hecho. Lo envío ahora. Después de esa conversación, algo cambió en cómo Grupo Halcón se comunicaba conmigo. Las preguntas dejaron de llegar por canales oficiales. Empezaron a aparecer en mi correo personal, mi teléfono, a veces a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Ya no me pedían que explicara las decisiones de Rodrigo. Me preguntaban qué debería pasar en su lugar. Borradores de organigramas llegaban con mi nombre ya escrito en posiciones clave. Evaluaciones de riesgo incluían frases como según revisión técnica de montes y contingente autorización de montes. Memorandos legales hacían referencia a requisitos de continuidad operacional que parecían haber sido diseñados específicamente alrededor de mi rol, aunque nadie me había ofrecido nada oficialmente. Todavía. Rodrigo convocó una reunión de emergencia de liderazgo para el lunes por la mañana. La invitación fue a 6 personas. Yo no era una de ellas. Eso no era nuevo. Lo que sí era nuevo fue el correo de seguimiento que recibí 18 minutos después de que la reunión comenzó. Venía del equipo legal de Grupo Halcón, marcado como urgente. Gabriela, entendemos que se están discutiendo cambios de personal esta mañana. Por favor confirme si se ha otorgado aprobación de continuidad operacional para estos cambios. Leí esa oración 3 veces. Aprobación de continuidad operacional. Esa frase no aparecía en ningún lugar de la estructura corporativa existente de Meridian. No aparecía en ningún lugar del entendimiento de Rodrigo sobre cómo funcionaba la empresa. Pero aparecía 17 veces en el documento que había estado circulando silenciosamente entre el equipo de liderazgo de Grupo Halcón. El documento que delineaba cómo se tomarían las decisiones post-adquisición. El documento que le daba a alguien específico autoridad contractual para anular decisiones ejecutivas que amenazaran la estabilidad del sistema. Respondí con 4 palabras. No se ha otorgado aprobación. En 30 minutos, los cambios propuestos por Rodrigo fueron suspendidos pendientes de revisión. Sin explicación. Sin anuncio. Solo un correo seco de Grupo Halcón declarando que todas las decisiones de personal estaban congeladas hasta nuevo aviso. Rodrigo no entendió qué había pasado. Pero sabía que algo había pasado. Empezó a observarme diferente. No exactamente con hostilidad. Más como confusión. Como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no recordaba haber empezado. Pasó por mi espacio de trabajo esa tarde, recargándose contra el marco de la puerta de una manera que probablemente pretendía parecer casual. Grupo Halcón parece valorar tu opinión. Hacen preguntas. Yo las respondo. Bien. Hizo una pausa. Sus dedos tamborilearon contra el marco de la puerta en un ritmo irregular, nervioso. Solo asegúrate de que estemos presentando un frente unificado. Me disgustaría que se llevaran una impresión equivocada sobre nuestra estructura de liderazgo. Frente unificado. Estructura de liderazgo. Más frases corporativas que suenan colaborativas hasta que las escuchas suficientes veces para reconocerlas como advertencias. Siempre represento las cosas con precisión, le dije. Sonrió, pero parecía algo que había aprendido de un libro sobre lenguaje corporal. Bien. Estamos en el mismo equipo aquí. Se fue, pero pude sentir la tensión persistiendo en el aire como ozono antes de una tormenta. La verdadera prueba llegó 72 horas después.
Rodrigo decidió que necesitaba redimensionar la organización antes de que cerrara la adquisición. Redactó un plan de reestructuración que eliminaba 12 posiciones, incluyendo a 3 personas que habían estado con Meridian desde el principio. Personas que sabían dónde vivían todos los procesos no documentados. Personas cuyo conocimiento institucional no podía ser reemplazado contratando a alguien con un currículum más fresco. Envió el plan al equipo de transición de Grupo Halcón sin decirme. Marcela llamó en minutos. ¿Revisaste esta propuesta de reestructuración? No. ¿La apruebas? Abrí la lista de nombres. Sentí mi estómago tensarse como un puño. No. Esto eliminaría conocimiento operacional crítico. Estaríamos volando a ciegas en al menos 4 áreas principales del sistema. ¿Puedes documentar eso? Dame 2 horas. Pasé esas 2 horas escribiendo el memorándum más importante de mi carrera. No sobre la incompetencia de Rodrigo. No sobre su inexperiencia. Solo sobre lo que pasa cuando eliminas a las personas que realmente entienden cómo funcionan las cosas. Listé cada dependencia del sistema. Cada brecha de conocimiento que se abriría. Cada punto donde seríamos vulnerables durante la transición. Lo envié a Marcela con copias a todo el comité de transición de Grupo Halcón. Para el final del día, la reestructuración fue cancelada. No retrasada. Cancelada. Acompañada de un nuevo memorándum de Grupo Halcón declarando que todos los cambios organizacionales debían ser aprobados por el liderazgo de continuidad operacional. Rodrigo irrumpió en mi oficina por primera vez desde que había asumido el cargo. Me estás bloqueando. Su mandíbula estaba tan tensa que podía ver los músculos pulsando bajo la piel. Levanté la vista de mi monitor. Estoy protegiendo la infraestructura. Ese ya no es tu trabajo. De hecho, dije cuidadosamente, según el acuerdo de adquisición, sí lo es. Se me quedó viendo como si le hubiera hablado en un idioma que no conocía. ¿De qué estás hablando? Sección 12. Subsección de todas las decisiones operacionales durante el periodo de transición deben ser aprobadas por el liderazgo designado de continuidad. Soy el CEO. Eres el CEO interino de una empresa siendo adquirida. Hay una diferencia. Su cara pasó por varios colores. Rojo. Blanco. Un rosa moteado que no le favorecía. Esto es insubordinación. Esto es cumplimiento contractual. Se fue sin otra palabra, pero pude escucharlo en su teléfono en el pasillo, su voz elevándose mientras trataba de conseguir que alguien en Grupo Halcón anulara lo que acababa de decirle. Nadie me llamó esa noche para contradecir nada. Esa noche, recibí un último mensaje del remitente misterioso. Reunión final de transición programada para jueves 9 de la mañana, trae tarjetas de presentación. Marcela Vega. Ella había sido quien me enviaba los documentos todo el tiempo. No para probarme. Para prepararme. Miré la caja de tarjetas de presentación en el cajón de mi escritorio. Todavía tenían mi título anterior. Desactualizado, irrelevante, casi vergonzoso. Pensé en ordenar nuevas. Luego decidí no hacerlo. A veces el movimiento más poderoso es mostrarle a la gente exactamente cuánto ha cambiado mientras ellos no estaban poniendo atención. El jueves amaneció con un clima extraño. No nubes de tormenta ni sol brillante. Solo una niebla densa que hacía que el edificio corporativo pareciera flotar en el espacio vacío. Llegué 45 minutos temprano. No porque estuviera nerviosa, sino porque los hábitos viejos persisten incluso cuando todo lo demás está cambiando. Rodrigo ya estaba ahí, por supuesto. Traje nuevo. Reloj caro. El tipo de arreglo personal que sugiere que había estado despierto desde las 5 de la mañana preparándose para lo que sea que pensaba que estaba a punto de pasar. Me saludó con un movimiento de cabeza cuando pasé. Le devolví el gesto. Profesional, cordial. Ninguno de los dos reconociendo que una de nuestras carreras estaba a punto de terminar. El equipo de Grupo Halcón llegó exactamente a las 9. Marcela entró primero, seguida por su CFO, 2 asesores legales, y finalmente Santiago Reyes, el CEO de Grupo Halcón. El tipo de hombre que no necesita anunciar su autoridad porque todos en la habitación ya la sienten en el momento en que entra. Rodrigo se puso de pie para recibirlo. Mano extendida, sonrisa confiada. Santiago, qué gusto verte de nuevo. Creo que estarás complacido con el progreso de transición que hemos logrado.
Santiago le estrechó la mano brevemente y tomó asiento a la cabecera de la mesa. Revisemos dónde estamos. Rodrigo se lanzó a su presentación. Diapositivas sobre hitos de integración y alineación cultural. Gráficas mostrando eficiencias proyectadas. Citas de libros de liderazgo sobre gestión del cambio. Su sección sobre optimización del equipo incluía los nombres de las personas que todavía quería remover, redactados cuidadosamente como clarificación de roles y refinamiento estructural. Mi nombre apareció una vez, en una sección titulada Transición de funciones de soporte. El subtítulo decía, roles operacionales heredados a ser absorbidos en estructura de gestión más amplia. No reaccioné. Había visto las diapositivas esa mañana cuando las envió accidentalmente a todo el equipo de liderazgo en lugar de solo a su círculo interno. Otro pequeño error en un patrón de pequeños errores. Cuando Rodrigo terminó, Santiago no respondió inmediatamente. Miró a Marcela, quien abrió una carpeta gruesa y la colocó en el centro de la mesa. Antes de proceder, dijo Marcela, necesitamos abordar el marco de continuidad operacional. Rodrigo frunció el ceño ligeramente. No estoy familiarizado con ese término. Está delineado en la sección 12 del acuerdo de adquisición, dijo Santiago. La sección que tu asesor legal debió haber revisado contigo. Leí el acuerdo, respondió Rodrigo, aunque su tono sugería que de repente estaba menos seguro de eso. Marcela sacó una página específica marcada con resaltador amarillo. Esta sección establece que durante el periodo de transición, todas las decisiones que afecten la estabilidad del sistema, el personal con conocimiento crítico, o la infraestructura operacional deben ser aprobadas por la autoridad designada de continuidad. Rodrigo se movió en su asiento. Claro. Entiendo el concepto de estabilidad. Pero obviamente como CEO esa autoridad recaería en mí. Ese sería el caso, dijo Santiago, si no hubiéramos identificado riesgos operacionales significativos durante nuestra diligencia debida. La sala se volvió más silenciosa. Marcela continuó, su voz neutral, factual, como un forense leyendo resultados de autopsia. Durante los últimos 2 meses, hemos documentado 17 instancias donde decisiones ejecutivas contradijeron directamente requisitos técnicos. 4 casos donde relaciones con proveedores fueron puestas en riesgo por renegociaciones no autorizadas. Y 3 ocasiones separadas donde cambios de sistema fueron implementados sin protocolos de seguridad apropiados. La confianza de Rodrigo titubeó visiblemente. Sus hombros cayeron medio centímetro. Esas fueron iniciativas de eficiencia. Parte de modernizar la infraestructura. Fueron riesgos, corrigió Marcela. Y requirieron intervención de liderazgo operacional para prevenir impacto a clientes. Liderazgo operacional, repitió Rodrigo lentamente. ¿Te refieres a mi equipo? No, dijo Santiago. Nos referimos a Gabriela. Cada par de ojos en la sala se volvió hacia mí. Mantuve mi expresión neutral, mis manos dobladas sobre la mesa frente a mí. Rodrigo miró entre Santiago y Marcela como si estuviera esperando que alguien explicara el chiste. No entiendo. Entonces permíteme clarificar. Santiago asintió hacia Marcela, quien deslizó un documento a través de la mesa. No hacia Rodrigo. Hacia mí. Supe lo que era antes de tocarlo. El contrato del que me habían copiado pero que nunca había firmado oficialmente. El contrato que formalizaba lo que había estado sucediendo informalmente durante semanas. Efectivo inmediatamente, dijo Santiago. Gabriela Ríos tiene autoridad final sobre todas las decisiones operacionales durante el periodo de transición. Esto incluye cambios de personal, modificaciones de sistema, relaciones con proveedores, y planeación de infraestructura. Rodrigo se quedó mirando el documento como si estuviera escrito en un idioma que no hablaba. Eso no es posible. Soy el CEO. Eres el CEO interino, clarificó Marcela. Y tu autoridad ahora está sujeta a aprobación operacional para cualquier decisión que afecte la continuidad del sistema. Esto es. Rodrigo se detuvo. Recalibró. Su mente visiblemente buscaba terreno familiar. Esto es altamente irregular. Es práctica estándar, respondió Santiago. Cuando la empresa adquiriente identifica que las operaciones críticas dependen de individuos específicos en lugar de procesos documentados. Pero yo estaba arreglando eso, dijo Rodrigo, su voz elevándose ligeramente, el control resbalándose.
Eso es exactamente lo que mi reestructuración estaba diseñada para abordar. Tu reestructuración, dije calmadamente, hablando por primera vez, habría eliminado a las personas que realmente saben cómo funcionan los sistemas. Rodrigo se volvió hacia mí. Algo se rompió detrás de sus ojos. No puedes hablar en serio. ¿Vas a anularme? Voy a proteger lo que construimos. Estoy tratando de mejorar lo que construiste. No. Mi voz se mantuvo firme. Estás tratando de tomar crédito por algo que no entiendes. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago se aclaró la garganta. Rodrigo, necesitamos discutir tu rol hacia adelante. Rodrigo se enderezó, aferrándose a terreno familiar como un hombre ahogándose alcanzando madera flotante. Por supuesto. Asumo que continuaré como CEO, trabajando con Gabriela en asuntos operacionales. Santiago intercambió una mirada con Marcela. En realidad, estamos haciendo un arreglo diferente. La cara de Rodrigo pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, negación, comprensión, pánico. Te estamos ofreciendo una posición en nuestro programa de entrenamiento operacional, dijo Marcela. Estarías trabajando directamente con equipos de infraestructura, aprendiendo gestión de sistemas desde la base. Es una excelente oportunidad para desarrollar la base técnica que... Me están degradando, interrumpió Rodrigo. Te estamos reposicionando, corrigió Santiago. Mismo paquete de compensación por el primer año. Diferentes responsabilidades. ¿Dónde? Nuestra instalación de Monterrey. Manejan operaciones de red para nuestra región norte. Rodrigo miró alrededor de la mesa como si alguien pudiera de repente defenderlo. Nadie habló. Sus ojos encontraron los míos. ¿Tú planeaste esto? Lo miré directamente. No. Me preparé para esto. Hay una diferencia. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente mientras las apoyaba sobre la mesa, tratando de estabilizarse contra algo sólido. Esto es porque no te incluí en las reuniones. Esto es porque no entendías lo que estabas dirigiendo. Respondí. Y nunca pensaste en preguntar a la gente que sí lo entendía. Santiago se puso de pie, señalando el fin de la reunión. Rodrigo, te enviaremos la oferta formal para el final del día. Toma el fin de semana para considerarlo. Rodrigo se levantó lentamente, mecánicamente, como alguien a quien le acaban de decir que las reglas del juego que pensaba que estaba ganando habían cambiado por completo. Caminó hacia afuera sin mirar a nadie. Sus pasos resonaron en el pasillo, cada vez más rápidos, como si estuviera tratando de escapar de algo que ya lo había alcanzado. Después de que se fue, Santiago se volvió hacia mí. Eso fue más difícil de lo necesario. Fue necesario. Marcela sonrió ligeramente. No una sonrisa de triunfo. Una sonrisa de reconocimiento. Bienvenida al equipo de liderazgo, Gabriela. Metí la mano en mi bolsa y saqué una de mis viejas tarjetas de presentación. El título estaba desactualizado, irrelevante, casi embarazoso. La coloqué sobre la mesa. Voy a necesitar nuevas. Santiago la recogió, la leyó, y se rió genuinamente. Sí, así será. Los días después de esa reunión fueron extraños. No por cambios dramáticos, sino por la ausencia de drama. Las cosas simplemente funcionaron como se suponía que debían funcionar. Las decisiones las tomaban personas que entendían sus consecuencias. Los problemas salían a la superficie temprano y se resolvían silenciosamente. El ruido de fondo constante de las iniciativas de Rodrigo simplemente se detuvo. Pasé la primera semana haciendo lo que siempre había hecho, pero con algo que nunca había tenido antes: autoridad real para implementar lo que sabía que necesitaba suceder. Ya no más trabajar alrededor de obstáculos. Ya no más documentar desastres que no podía prevenir. Primera prioridad: personas. Me reuní con cada persona que Rodrigo había tratado de remover. Algunos estaban enojados. Algunos estaban aterrados. Todos necesitaban saber si todavía tenían futuro en Meridian. Sus posiciones están seguras, le dije a cada uno. El conocimiento institucional que cargan importa. Grupo Halcón lo entiende ahora. Carmen, la ingeniera que me había preguntado si sobreviviríamos, lloró en mi oficina.
Sus hombros temblaban con el alivio de meses de tensión finalmente liberada. Pensé que iba a tener que empezar de nuevo en otro lugar. No a menos que quieras, dije. Pero si te quedas, necesito que documentes todo lo que sabes. Vamos a construir redundancia en el conocimiento, no solo en los sistemas. Segunda prioridad, proveedores. Llamé a cada una de las empresas que Rodrigo había antagonizado con sus demandas de recorte de costos. Asumí la responsabilidad directamente. Rodrigo estaba operando bajo presión de tiempo e información incompleta, expliqué, lo cual era técnicamente cierto. Nuestra relación con ustedes es valorada. Empecemos de nuevo. 3 de ellos me agradecieron por llamar personalmente. Uno preguntó, ¿ahora estás a cargo? Estoy asegurándome de que las cosas funcionen correctamente. Se rió y dijo, bien. Eso es lo que necesitábamos escuchar. Tercera prioridad. Sistemas. Revertimos las mejoras de eficiencia de Rodrigo, que habían introducido inestabilidad. Restauramos los protocolos de respaldo que él había llamado redundantes. Reinstalamos las verificaciones de seguridad que él había etiquetado como burocráticas. Para el final de la primera semana, nuestras métricas de confiabilidad del sistema habían regresado a la normalidad. Para el final de la segunda semana, excedían nuestros promedios históricos. Marcela me llamó un viernes por la tarde. Santiago está impresionado. Solo estamos regresando a la línea base, respondí. No, dijo. Estás demostrando exactamente lo que apostamos cuando estructuramos tu rol de esta manera. Que el liderazgo real no se trata de declaraciones de visión y organigramas de reestructuración. Se trata de entender cómo funcionan realmente las cosas y tener el juicio para hacerlas funcionar mejor. No tuve una respuesta para eso, así que solo dije gracias y terminé la llamada. Esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Rodrigo. Empiezo en Monterrey el lunes. He estado pensando en lo que dijiste. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Luego respondí. ¿Qué parte? Que no entendía lo que estaba dirigiendo. Tenías razón. Pensé que liderazgo significaba tener la autoridad para hacer cambios. No me di cuenta de que significaba entender las consecuencias de esos cambios antes de hacerlos. Escribí cuidadosamente. Monterrey te enseñará eso si estás dispuesto a aprender. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Lo estoy. Gracias por no hacer esto personal. Nunca fue personal, respondí. Siempre fue sobre el trabajo. Los puntos aparecieron una vez más, luego se detuvieron. Sin más respuesta. Dejé mi teléfono y miré alrededor de mi oficina. Mismo escritorio, misma vista, diferente sensación. Como si el edificio mismo hubiera exhalado después de contener la respiración durante meses. Para la tercera semana, el caos se había transformado completamente en claridad. El equipo de integración de Grupo Halcón dejó de pedir permiso y empezó a pedir opiniones. La diferencia era sutil pero significativa. Querían entender cómo fusionar sus sistemas con los nuestros sin romper lo que funcionaba. Querían escalar sin sacrificar estabilidad. Trabajé con su equipo de infraestructura para mapear dependencias. Identificamos puntos únicos de falla y construimos redundancia. Documentamos conocimiento tribal y lo convertimos en procesos formales. Creamos programas de entrenamiento para que la experiencia encerrada en cabezas individuales pudiera distribuirse entre equipos. Era trabajo tedioso, sin glamour. El tipo que nunca aparece en resúmenes ejecutivos o reportes anuales. Pero era el trabajo que importaba. Una tarde, Santiago voló sin avisar y preguntó si podía caminar por el piso de operaciones conmigo. Sin agenda. Sin revisión formal. Solo conversación. La mayoría de los ejecutivos nunca ven realmente cómo sus decisiones se propagan a través de la organización, dijo mientras pasábamos filas de estaciones de trabajo. Hacen pronunciamientos en salas de conferencias y asumen que el resto sucede automáticamente. No sucede, dije. No, estuvo de acuerdo. Requiere personas que entienden la causalidad. Que pueden rastrear una decisión a través de todos sus efectos descendentes. Nos detuvimos en una estación de monitoreo donde 2 ingenieros estaban revisando tableros de salud del sistema. No nos notaron inmediatamente.
Estaban profundos en una discusión técnica sobre algoritmos de balanceo de carga. Eso, dijo Santiago silenciosamente, es lo que estamos comprando. No la tecnología. Las personas que realmente la entienden. Más tarde esa semana, Grupo Halcón hizo el anuncio oficial. La adquisición estaba completa. Meridian Technologies era ahora una subsidiaria de propiedad total de Grupo Halcón. El comunicado de prensa incluía el lenguaje usual sobre sinergias y posicionamiento de mercado. Enterrado en el organigrama había un nuevo rol. Directora de Operaciones, División Meridian. Mi nombre aparecía al lado. No celebré. Hice listas. Sistemas para optimizar. Personas para desarrollar. Riesgos para mitigar. Porque la autoridad no se trata de estatus. Se trata de responsabilidad. Y la responsabilidad significa que el trabajo nunca realmente termina. Esa noche, Carmen me envió un mensaje. Acabo de ver el anuncio. Felicidades. Respondí. Gracias. Ahora empieza el trabajo real. No ha estado sucediendo ya. Eso fue estabilización. Ahora construimos algo mejor. Me envió un emoji de pulgar arriba, luego agregó. Por lo que vale, me alegra que tú seas quien lo está haciendo. Por lo que vale. Una frase tan pequeña. Pero a veces los reconocimientos pequeños importan más que los pronunciamientos grandiosos. La sala de conferencias donde Rodrigo se rió de mi tarjeta de presentación ya no existe. Grupo Halcón renovó el piso ejecutivo, reemplazando las paredes de cristal con algo menos transparente pero más funcional. Insonorización, dijeron, para que las discusiones estratégicas no resonaran por todo el edificio. Sospecho que también fue porque las paredes de cristal crean la ilusión de apertura sin la realidad de ella. Y las ilusiones solo funcionan hasta que alguien señala lo que realmente está ahí. Mi oficina es más pequeña de lo que fue la de Rodrigo. Lo pedí así. No necesitaba una vista de esquina. Necesitaba proximidad al piso de operaciones. Necesitaba poder salir por mi puerta y entrar directamente al espacio donde sucede el trabajo real. Meridian sobrevivió la adquisición. Más que sobrevivir, realmente. Los recursos de Grupo Halcón nos permitieron finalmente implementar funciones de seguridad que habíamos estado planeando por años pero no podíamos costear. Su equipo de cumplimiento nos ayudó a expandirnos a mercados que previamente considerábamos demasiado riesgosos. Su talento de ingeniería nos dio perspectivas frescas sobre problemas que habíamos estado resolviendo de la misma manera por demasiado tiempo. Pero los cimientos permanecieron nuestros. Los sistemas que construí. Las relaciones que mantuve. El conocimiento institucional que finalmente logré documentar y distribuir. La gente todavía me pregunta a veces sobre ese momento en la sala de conferencias. El momento en que coloqué mi tarjeta de presentación en el escritorio de Rodrigo y vi su expresión cambiar. ¿Cómo se sintió?, preguntan. ¿Fue satisfactorio? ¿Te sentiste reivindicada? La verdad es que no se sintió como venganza. Se sintió como gravedad. Puedes ignorar las leyes de la física por un tiempo. Puedes pretender que la competencia es opcional, que la experiencia no importa, que la confianza es equivalente a la capacidad. Puedes reestructurar y optimizar y disrumpir hasta que tu corazón esté contento. Pero eventualmente, la realidad cobra lo que le deben. Los cimientos que ignoras eventualmente se agrietan. Las personas que descartas eventualmente se vuelven indispensables. Las decisiones que tomas sin entender sus consecuencias eventualmente regresan para encontrarte. No destruí a Rodrigo. La gravedad lo hizo. Yo solo documenté la caída. Hay algo que la gente malinterpreta sobre el poder. Piensan que se trata de títulos, oficinas de esquina, la habilidad de despedir personas o aprobar presupuestos. Piensan que se trata de visibilidad, de ser la persona cuyo nombre todos conocen, cuya aprobación todos buscan. Pero el poder real es invisible. Vive en los sistemas que nadie piensa hasta que fallan. Vive en las relaciones que toman años construir y segundos destruir. Vive en el conocimiento que no puede ser reemplazado contratando a alguien con un título más impresionante. Rodrigo nunca entendió esto. Pensó que heredar una posición significaba heredar la competencia para llenarla. Pensó que la confianza era lo mismo que la capacidad. Pensó que las personas que mantienen los trenes funcionando son menos importantes que las personas que imaginan nuevas vías. Estaba equivocado.
Y la lección no es que los trabajadores silenciosos siempre ganan. A veces no ganan. A veces son despedidos, o renuncian, o se agotan de ser invisibles. A veces las partes caen donde caen y el universo no entrega justicia poética. La lección es más simple que eso. Construye cosas que importen. Documenta lo que sabes. Cultiva relaciones basadas en competencia, no en política. Y cuando alguien trate de descartar tu valor, no discutas con ellos. Solo sigue haciendo el trabajo que solo tú puedes hacer. Porque eventualmente, la gravedad hace su trabajo. Y cuando lo haga, no necesitarás venganza. Solo necesitarás estar lista.